Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable. Espero que ya me conozcas de alguno de los vídeos que he hecho sobre autónomos y empresas y si no, bienvenido al canal. Hoy quiero hablarte sobre los autónomos colaboradores y es que sí, si eres autónomo, empresario o incluso si tienes una sociedad y quieres contratar a un familiar directo, tienes que saber que tienes que hacerlo bajo la figura del autónomo colaborador en ciertas circunstancias, no siempre. Así que si te interesa el tema, quédate en el vídeo y vamos a por ello. Bueno, y lo primero que tienes que saber es en qué consiste esto del autónomo colaborador. Pues bien, la cuestión es que si tú eres autónomo o tienes una sociedad de la que eres socio y tienes el control efectivo, siempre que quieras contratar a tu pareja cuando estéis casados, a tus hijos o a tus padres, por ejemplo, hasta el segundo grado de consanguinidad, vas a tener que contratarlos con la figura del autónomo colaborador. Es decir, no puedes contratarlos en régimen general. Una excepción sería que, por ejemplo, si contratas a tu hijo o a tus padres, no conviváis juntos. Entonces sí que se podría contratar en régimen general, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, lo normal, lo más común, es que quieras contratar a tu pareja o a tus hijos. Entonces, en esos casos sí que tiene que ser como autónomo colaborador, porque si no, podrían beneficiarse de ciertas ventajas del régimen general que no les corresponderían. Entonces, básicamente, la diferencia está en que en lugar de cotizar a la seguridad social bajo el régimen general, van a tener que cotizar bajo el régimen de autónomos. Se tienen que dar de alta como autónomos, pero de una manera diferente. Se dan de alta ligados a ti, ligados a el autónomo principal. Entonces, la cuestión está en que se dan de alta ligados al autónomo principal y el autónomo colaborador es un tipo de autónomo que no tiene obligación de presentar impuestos. Los impuestos los presentará siempre el autónomo principal. El autónomo colaborador no presenta nada. Y luego, sí que es verdad que obviamente tienes que pagar una cuota de autónomos y esa cuota de autónomos estará bonificada. Puedes acogerte a dos bonificaciones diferentes, a una de ellas, no a las dos. Puedes acogerte a la bonificación del autónomo colaborador o a la tarifa plana. Ahí sí que tienes que elegir. Pero normalmente siempre se suele escoger la tarifa plana de autónomos. Ahí, bueno, podrás mirártelo y podrás ver qué te beneficia más. Pero la cuestión es que sí, los autónomos colaboradores tienen que pagar esa cuota de autónomos, pero no tienen esas obligaciones de presentar impuestos porque ya los presenta el autónomo principal. Y lo más importante es cómo obtiene los rendimientos el autónomo colaborador. Pues bien, el autónomo colaborador tendrá una nómina que le tiene que hacer el autónomo principal para obtener esos rendimientos. Entonces, el autónomo principal le hará una nómina y básicamente como si fueras un trabajador cualquiera. En lugar de estar en régimen general, estarás en régimen de autónomos, pero obtendrás tus rendimientos vía nómina. Y sí que es verdad que, bueno, pues lo que te decía, no tienes que presentar impuestos, los presenta el autónomo principal, sí que tienes que pagar esa cuota de autónomos que está bonificada y luego tus rendimientos se obtienen a través de nómina. Y por supuesto, lo que tienes que saber es que para el autónomo principal, si le haces una nómina a tu pareja, esa nómina es un gasto deducible, es un gasto, porque ella lo va a declarar como beneficio de ella en renta y para ti va a ser un gasto, por supuesto. Es un gasto deducible de tu actividad. Claro que sí, como si fuera otro trabajador cualquiera, si no estaríamos buenos. También es verdad que si quieres no tienes por qué hacerle nómina a tu pareja, pero sí que es verdad que es conveniente si estáis casados porque de esa manera repartís la renta y se pagan menos impuestos. Y a partir de ahí, pues nada, tienes que saber que el autónomo colaborador se da de alta exactamente igual que el autónomo principal, sí que se le liga a ese autónomo principal, pero nada más, o sea, es un autónomo más. Simplemente es un trabajador, pero que en lugar de estar en régimen general le obligan a estar en este régimen de autónomos, pero no tiene más historia. Bueno, y espero haberte ayudado para resolver qué es un autónomo colaborador, en qué caso se tiene que dar de alta en este régimen. Espero haberte ayudado. Si es así, dale like, suscríbete al canal que me anima muchísimo, estamos creciendo un montón. Ya ves que yo siempre intento mejorar un poquito. Espero que se me haya escuchado bien, espero que te haya gustado, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!